Después de poder entonces entender lo que es la población, lo que son sus propiedades y sus características, podemos entrar a lo que serían los factores, que son los mecanismos que regulan a las poblaciones. Estas los regulan y los controlan para mantenerlo en ciertos límites. Estos factores son factores intrínsecos, factores exógenos, factores limitantes específicos y factores biológicos. Dentro de los factores intrínsecos existen los componentes, las competencias intraespecíficas, el potencial biótico. Y dentro de los exógenos existe lo que sería la capacidad de carga y la resistencia ambiental. Y dentro de los limitantes tenemos que están los nutrientes, los oligoelementos y el espacio físico. Y los factores biológicos serían entonces esas relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Vamos a definir entonces qué está pasando aquí con toda esta población que caracteriza a esto. Tenemos que los factores intrínsecos entonces en este caso son aquellos que dependen de la anatomía, de la fisiología o el comportamiento de los organismos de una población. Entre ellos tenemos esas competencias específicas o intraespecíficas, ese potencial biótico que nos define la población en sí. Entonces entendemos que las competencias específicas se dan por el espacio, por el alimento, por el refugio, por el agua, los minerales, la luz solar. Y esta lucha es por el recurso limitado que se da en este espacio. Como es una competencia, podemos ver que hay necesidad de alimentos, hay necesidad por el refugio. Es importante entonces el agua y los minerales, y la luz solar es importantísimo también para el desarrollo hasta de las plantas. Pues vemos que cuando las plantas se sombrean, algunas se secan, entonces la luz es necesaria hasta para las plantas. Cuando hablamos del potencial biótico, nos estamos refiriendo a lo que sería la máxima proporción de crecimiento que tienen las hembras, y sí, que es una condicional, las hembras desarrollan el máximo de su capacidad reproductiva. Esta capacidad reproductiva es lo que garantiza que las siguientes especies puedan entonces poblar y aumentar esa población. Recuerden que esto depende de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de los organismos dentro de una población. También tenemos los factores exógenos. Como su nombre lo indica, son aquellos que dependen del medio ambiente. Esa parte del biotopo, lo que hablamos cuando hablamos de ese territorio, se conoce como biotopo. Y los componentes abióticos. Esos factores abióticos son la luz, la temperatura, todo lo que no tiene que ver con la vida. Entre ellos tenemos la capacidad de carga, que se mide a través de lo que sería, o la simbología es K, que es el número de máximo de individuos que un medio puede sustentar. Un medio es necesario que el territorio tenga las condiciones suficientes para que esos organismos que habiten allí se puedan entonces reproducir al máximo. Para ello debe entonces existir recursos suficientes en ese territorio, en ese medio. Es dinámica y cambia a respuesta de los cambios ambientales, o sea, depende de todos los factores ambientales. Aquí vemos entonces que la semilla, cuando se posiciona, va creciendo, va aumentando, va consumiendo el recurso, y en algunos casos ese recurso pues se puede ver limitado por los factores externos que la van a afectar, como puede ser la luz solar, o puede ser los nutrientes de la tierra, o pueden ser las presas, o el recurso, o el agua. Es limitado, por eso es que es necesario que el medio la pueda sustentar. Cuando hablamos de resistencia ambiental, entonces hablamos de factores que influyen en el crecimiento de la población. Esas circunstancias bióticas y abióticas que van a favorecer o van a disminuir la tasa de natalidad y la de mortalidad. Ellas van a impactar estas tasas, lo que también va a impactar lo que sería el potencial biótico. Van a limitar la máxima capacidad reproductiva que yo les hablaba anteriormente. Entonces, estos son los factores exógenos que dependen del medio y los componentes abióticos que ahí se desarrollan. Cuando hablamos de los factores limitantes específicos, nos estamos refiriendo
a aquellos que afectan el crecimiento en el requerimiento esencial para el ciclo vital de la distribución y la densidad poblacional. Estos son los nutrientes, el espacio físico y los oligoelementos. Cuando hablamos de nutrientes nos estamos refiriendo a cualquier elemento o compuesto químico dentro de los alimentos que son necesarios para el metabolismo de un ser vivo para que éste pueda crecer, como los nitratos, el dióxido de carbono, los nitritos, entre otros. Esos son nutrientes. Recuerden que las plantas para desarrollarse necesitan el dióxido de carbono para poder ellas crecer y realizar sus funciones básicas como la fotosíntesis. El espacio físico es ese hábitat o ese territorio donde se encuentra una población y determina su tamaño y su distribución. Es necesario entonces que exista ese espacio, ese territorio, ese hábitat donde cada organismo pueda cohabitar, convivir sin que haya interferencias, sin que exista competencia. Recuerden que los espacios son necesarios, por eso cada quien tiene su espacio. Un ejemplo básico sería nuestra propia familia. Una habitación no pueden cohabitar tantos hermanos porque se pelearían por ese espacio, por las cosas que hay dentro de ese espacio. Cuando hablamos de los factores, en este caso, los oligoelementos son bioelementos que se encuentran en las cantidades ínfimas, menos del 0,1% en los seres vivos. Su aumento o disminución pueden afectar lo que sería el crecimiento, la reproducción de cualquier organismo. En este caso serían las proteínas, los aminoácidos, eso que está en pequeñas cantidades. Tiene que ver con una ley que se conoce como la ley de Liebig, que dice que aquello que está en menor proporción es lo que va a afectar a la población. No lo que se encuentra en cantidades específicamente grandes, sino lo que limita el crecimiento, que puede ser un elemento como el cromo, como el bromo. Eso que puede realizar la función de una síntesis vital para el crecimiento o para la reproducción de esos organismos. Tenemos también acá los factores biológicos. Cuando hablamos de estos factores estamos hablando entonces de los seres vivos. Esta interacción de una población con otra, una de ellas o las dos modifican su capacidad de crecimiento o sobrevivencia, que pueden ser benéficas o perjudiciales. Estos factores reguladores van a ser la disponibilidad de alimento, la competencia de esos enemigos en sí, agentes causantes de enfermedades, todo lo que está allí. Son esas relaciones que se dan entre la población, que puede ser entre poblaciones, entre una misma población, hablamos de factores intraespecíficos, y cuando hablamos de distintas poblaciones estamos hablando de los factores o las relaciones interespecíficas. Entonces, cuando hablamos de esas poblaciones de diferentes especies, aquí ocurren diferentes relaciones, que son la simbiosis, que es esa relación que se da en organismos de distintas especies. Un ejemplo básico son los líquenes y lo que sería el alga. Aquí el crecimiento es tanto que el uno sin el otro morirían. A eso se le conoce como simbiosis. Y al mutualismo es cuando dos organismos de diferentes especies pues cohabitan, conviven y se necesitan. La ayuda es mutua. El beneficio que obtiene, por ejemplo, algunas especies dentro del mar que quitan los parásitos de los peces. El pez se beneficia porque ese parásito es quitado de su piel y el otro se beneficia porque simplemente consigue alimento gratuito. En el caso del comensalismo, aquí la ayuda es mutua, pero solamente se beneficia uno, que sale ganando porque se alimenta. En el caso de los sería como los tiburones, que tienen a ciertos organismos que se alimentan de ciertas especies dentro de su cuerpo para evitar que ellos pues les ocurra algo.
También los pajaritos que se alimentan de ciertas garrapatas o esos que se alimentan de otros, donde el beneficio es nada más es de ellos. La vida sin el otro no va a afectarlo en nada. Cuando hablamos de parasitismo, aquí va a haber un huésped y un hospedador. En el caso de esto, pues la convivencia a largo plazo es perjudicial. A corto, bueno, se beneficia el parásito, pero a largo plazo ese parásito puede destruir a su hospedador. En el caso de la depredación, aquí esta relación sí es difícil porque uno de ellos es la presa y el otro es el depredador. O sea, la presa no sale beneficiada. Es el caso del león y el venado, cuando el león mata al venado para poder comerlo. En el caso de las relaciones intraespecíficas, que son una misma población, tenemos la colonial, la familiar, la territorialidad y el gregarismo. Aquí cuando hablamos de colonia existen algunas especies que son de tipo colonial, como los corales. En este caso un solo organismo es el hábitat de todos los demás organismos formando colonias. En el caso de la familiar tenemos el grupo de chimpancés. Por ejemplo, esas relaciones que se dan para mantener la sana convivencia, donde cada uno tiene o cumple una función específica. Las hembras solteras a veces cuidan a los demás pequeños o bebés, están al pendiente, donde el macho alfa pues se encarga de la población. Allí hay una ganancia afectiva de parte de todos. En caso de la territorialidad, pues sería como esos animales que marcan su territorio a través de esas sustancias que expelen por el cuerpo, o la orina, o pueden ser otras hormonas secretadas por ellos. En el caso de del perro, pues el perro orina el espacio y marca su territorio de los demás, igual que el león. Cuando hablamos de gregarismo, este es un grupo de organismos que pueden estar en bancos o en manadas, o pueden estar en cardúmenes, como los peces. Ellos van en busca de una mejor convivencia, evitando ser depredados, se defienden en conjunto, van en busca de los alimentos. Todo eso tiene con un fin. Ellos pueden ser benéficas o pueden ser perjudiciales, como yo les había dicho. Esto van a modificar la capacidad de crecimiento de esas poblaciones, aumentándola o disminuyéndola según sea el caso, porque ellos son todos reguladores y controladores de estas poblaciones. También tenemos eso que es necesario. Entonces, fíjense una reflexión. La verdadera riqueza de las naciones es su población. Lo dijo este señor Chichichen, que nos puede dar una idea de lo que es importante dentro del mundo.